En Venezuela todo está dolarizado, menos el sueldo de los trabajadores, así lo asegura Tomás Guanipa. Señores, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Hechos Internacionales, edición fin de semana, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Creo que no es secreto para nadie de que el salario en Venezuela pues es el único que no está para nada dolarizado. No alcanza pero para nada, absolutamente para nada. Un salario mínimo producción. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué hacen ustedes con un salario mínimo? ¿Un kilo de queso? ¿Medio kilo de queso? ¿Un cartón de huevos? Ajá. 800.000 bolívares cuesta un cartón de huevos en Caracas. ¿Qué es lo que cuesta el salario mínimo? Imagínense la pensión que son 400. Hay gente que me ha dicho que hay una cablera en Caracas que cobra en función al petro y que la suscripción ya está por los 800.000 bolívares. Por encima que la mayor cablera satelital que existe en todo el mundo, que apenas su servicio cuesta 100.000. Y tiene muchísimas más propiedades, ¿no? Pero entonces, en torno a esto, el señor Tomás Guanipa dice que en Venezuela el salario, todo está dolarizado menos el salario de los trabajadores. Y eso es cierto. Eso es muy cierto. El día de ayer, por cierto, feliz día a todos los trabajadores de nuestro país. El día de ayer se celebró el Día Nacional del Trabajador. Más allá que una celebración o una conmemoración, yo creo que el venezolano lo tomó como un día de reflexión, de análisis, de qué es lo que está pasando en el país en el que el salario realmente no rinde, pero para absolutamente nada. Nada. Hoy, 1 de mayo, no hay nada que celebrar. Tenemos el país con el salario más bajo de América Latina y de los más bajos del mundo. Hoy en Venezuela todo está dolarizado, menos el salario de los trabajadores que siguen ganando en bolívares devaluados que no alcanza para nada. Seguimos leyendo el hilo de tweet y él dice que desde el 2015 le planteamos al país la dolarización del salario, la necesidad de fijar un referente en dólares fijo, mediante el cual las personas pudieran recibir su salario y así vencer la inflación y la devaluación. Esto, que fue nuestra propuesta de campaña, la convertimos en ley y la llevamos a la Asamblea Nacional. Como siempre, el régimen de Nicolás Maduro, a quien no le importa la necesidad de los venezolanos, la bloqueó con su tribunal del PSUV, que es el TSJ. Hoy está más vigente que nunca nuestra propuesta. Nosotros exigimos, como hemos hecho desde el 2015, la dolarización de los salarios de los venezolanos, quienes siempre han criticado esta propuesta y no han entendido que tenemos un pueblo que pasa hambre y necesidad. Esto es muy cierto. En Venezuela se tiene un pueblo que pasa hambre y necesidad. A lo que le responde el señor Iber Mendivelso. Eso lo sabemos. Por amor a Dios, nuestros niños y ancianos mueren de hambre. Basta de repetir como loros lo mismo. Aguerridos diputados, mucha gente ha muerto en las calles siguiendo un ideal de libertad. Saquen a Maduro ya. Él no va a renunciar. ¿Qué opinan ustedes sobre esta última declaración? Que Maduro no va a renunciar. Aquí lo importante del asunto es realmente que se ejecuten los planes que se tienen. Venezuela no aguanta más. Venezuela ha aguantado durante 20 años. 20 años de miseria. 20 años de pobreza extrema. 20 años de que el salario no alcanza. Y en los últimos 5 mucho menos. Muchísimo menos. En la actualidad un salario mínimo no te alcanza, vuelvo y repito, ni para un producto de la canasta básica. Cuando yo estudiaba en la universidad, a mí medianamente mi salario mínimo me alcanzaba para pagar el semestre de la universidad. Pero en la actualidad ni para eso. Entonces, ¿qué queda para nuestros jóvenes? Y estoy hablando de que yo estudié en la universidad hace 5 años, hace 4 años. Bueno, me gradué hace 2. Entonces, ¿qué le estamos dejando a la juventud que está en este momento creciendo, renaciendo, ¿no?
En Venezuela todo está dolarizado menos el salario de los trabajadores, así lo reseña el diario El Nacional. El embajador de Venezuela en Colombia, Tomás Guanipa, recordó que la dolarización del ingreso fue una propuesta de ley hecha por la Asamblea Nacional, pero que fue criminalizada y bloqueada por el TSJ del gobierno de Maduro. Por acá también podemos seguir desglosando, y es que el embajador de Venezuela en Colombia, Tomás Guanipa, afirmó que en Venezuela todo está dolarizado, menos el salario de los trabajadores. Lo dijo a propósito del Día Internacional del Trabajador. Hoy, 1 de mayo, no hay nada que celebrar. Así lo destacó el señor Tomás Guanipa. No hay nada que celebrar. Tenemos el país con el salario más bajo de América Latina y de los más bajos del mundo. Hoy en Venezuela todo está dolarizado. El salario de los trabajadores que siguen ganando en bolívares devaluados, que no les alcanza para nada. Básicamente, el salario no les alcanza para nada. Así lo tuiteó el señor Tomás Guanipa. Recordó, bueno, como se los comenté en el tweet, que en 2015, cuando comenzó su trabajo como diputado para la Asamblea Nacional, se planteó la dolarización del salario para vencer para vencer esta crisis nacional, esta crisis económica. Pero el régimen de Maduro lo criminalizó y fue bloqueada por el Tribunal Supremo de Justicia. ¿A qué se le tiene miedo? No lo sé. No lo sé. Pero lo cierto del caso es que en Venezuela se necesita urgente una intervención en el sistema económico del país. No un nuevo cono monetario, no una nueva devaluación. No, señores, yo creo que una intervención de moneda extranjera. La libre circulación del dólar. Aunque en Venezuela ya se está viendo la devaluación incluso del dólar en Venezuela. Sí. Como se los dije en videos anteriores, no te aceptan billetes de $1, sino de $5 para arriba. De paso, pues un producto que afuera te cuesta $5 o $4, en Venezuela te cuesta 10 o hasta $12. Algo completamente loco, algo completamente que no tiene el más mínimo sentido, ¿no? Y pues la solución que los venezolanos han encontrado es trabajar para empresas extranjeras. Muchos ingenieros, periodistas, contadores, médicos han comenzado a trabajar por internet, cobrando en dólares a través de las plataformas regulares como PayPal y Payoneer. Sin embargo, pues PayPal es un poco costoso para Venezuela porque quienes de alguna manera cambian esos dólares a bolívares o a efectivo en dólar cobran comisiones muy altas y se les va parte del salario en eso. Entonces, si Venezuela dolarizara el país, fuese mucho más fácil incluso el funcionamiento de la economía en la región, en este sector. ¿Por qué? Porque simplemente entrarán recursos internacionales, el venezolano tendrá fuerza y poder adquisitivo para adquirir sus productos de primera necesidad, comida, medicinas, muchas cosas, pero no lo permite el gobierno. Hasta mejorarían las relaciones del gobierno, señores. Un rato largo. Pero no lo permite el gobierno. No lo quiere. La revolución quiere quedarse con todo ellos solos. En Venezuela la gente vende indiscriminadamente en dólares. Apartamentos, 20,000, 50,000, hasta 100,000 dólares. Con un salario mínimo de $2. Saquen la cuenta de cuánto necesitarían trabajar para comprarse un apartamento, una casa, en cualquier parte del país. Un carro, 5,000, 4,000 dólares un carro. Muchísimo dinero. Mucho. Y a veces, por eso, nosotros discriminamos a los venezolanos que se van del país a buscar un mejor futuro. Pero es que si en Venezuela no lo hay, la gente se va arriesgándose a que, bueno, no creo que pueda ser peor. Y termina yéndoles peor que acá. Por ejemplo, el grupo de venezolanos que se están devolviendo. Es una lástima. Es una verdadera lástima. Y no vemos solución a esa tragedia. No vemos
que hay un plan que Estados Unidos le está proponiendo a Maduro, pero no sale, no se va, no lo acepta. Amanecerá y veremos cómo termina toda esta historia. Señores, somos Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Facebook y YouTube, Hechos Internacionales. Feliz fin de semana, nos escuchamos el lunes. Gracias.